Hola, ¿qué tal? Soy el profe Garrido. Recordá suscribirte al canal y al final del video, si te gustó, le puedes dar un me gusta. Dejé un índice marcado de los distintos ejercicios, así tienen para guiarse y elegir ustedes, ya que el video es muy extenso y no quise dejar muchos videos y dejé todo en uno, pero lo tienen subdividido en el mismo video. Muy bien, comencemos. Bueno, ahora vamos a ver este ejemplo de examen que está sacado del cuadernillo del 2020, ¿sí? El ingreso es para el 2021 y corresponde a la materia de geometría para el departamento de ingeniería. Bien, esto es un ejemplo de cómo puede ser un examen, ¿sí? Que lo pueden llegar a tomar. Tenemos acá el punto 1, que tenemos que analizar esta figura que nos pide dos cosas determinadas. Luego tenemos un punto 2, ¿sí? Que acá nos pide construir empleando los elementos de geometría, ¿sí? Después tenemos el punto 3, que tenemos que calcular acá el radio y el área de un cilindro. Luego tenemos el punto 4 y el punto 5. Bien, para esto vamos a empezar ahora con el punto 1 y vamos a ir analizando la figurita que tenemos acá y cómo poder resolverlo. Muy bien, en este punto 1 tenemos que analizar esta figura, como pueden ver. Nos dice que es un trapecio isósceles, es decir, si tiene un trapecio isósceles tiene dos lados iguales y dos ángulos también que son iguales y otro par de ángulos que son iguales. Y la medida de cada ángulo agudo dice que es la cuarta parte de la medida de cada ángulo obtuso. Entonces vamos a analizar esto primero antes de ver lo que nos pide. Entonces dice que los lados iguales miden 5 centímetros. Entonces tenemos que este lado es 5 centímetros y este lado es 5 centímetros. Bien, nos dice que el ángulo agudo es la cuarta parte de la medida de cada ángulo obtuso. Es decir, tenemos acá el ángulo agudo, podemos considerar este que está acá, y tenemos este otro ángulo agudo, ¿sí? Estos dos ángulos son iguales, ¿sí? Y luego tenemos este ángulo obtuso que está acá con este ángulo obtuso que también son iguales. Todo esto por ser trapecio isósceles. Bien, entonces podemos plantear lo siguiente. El ángulo agudo dice que es la cuarta parte del ángulo obtuso. Bien, entonces el ángulo agudo representa la cuarta parte del ángulo obtuso. Es decir, si yo tengo el ángulo agudo, ¿sí? Este ángulo A es un cuarto del obtuso, es decir, me está diciendo que el obtuso es un cuarto, ¿sí? Es la cuarta parte. O es lo mismo que decir que 4 veces, podemos también escribirlo así, 4 veces el ángulo agudo es el ángulo obtuso. Bien, ahora, con estos datos es lo que nos da acá la consigna, pero vamos a ver qué nos pide el ejercicio. Calcula la medida de los cuatro ángulos interiores del trapecio. Bien, entonces expresarlo en el sistema circular y sexagesimal. Muy bien. Entonces lo primero que hay que hacer es, ya tenemos este dato, que nos va a servir mucho, y es pensar la suma de los cuatro ángulos interiores de cualquier figura de cuatro lados van a sumar 360 grados. Es decir, si hacemos A más B, ¿sí? Cada ángulo, más el ángulo C, más el ángulo D, esto nos tiene que dar 360 grados, ¿sí? Bien, pero tenemos otro dato que nos va a servir mucho, que es que sabemos que el ángulo A es igual al ángulo B. Y el otro dato que también nos sirve mucho es que el ángulo C es igual al ángulo D. Bien, de acá entonces lo que vamos a hacer es reemplazar. Sabemos que estos dos son iguales y estos dos que tenemos acá son iguales. Entonces con reemplazar, con los datos que tenemos, acá tenemos A y C, es lo mismo. Ponemos entonces donde está B, ponemos A. Entonces vamos a reemplazar. Esto es porque es un trapecio isósceles. Y acá nos queda C más C. Esto da 360 grados.
Bien, podemos juntar acá. A más A nos queda 2A. Y C más C nos queda 2C. Fíjense que están los dos ángulos multiplicados por 2. Es decir, podemos hacer factor común 2 para que quede más fácil el cálculo. Es decir, sacamos el 2 hacia afuera. Y luego ese 2 lo podemos pasar dividiendo. Entonces nos va a quedar A más C igual a 360 grados dividido 2. Que esto da 180. 180 grados. Acá nos quedó A más C. Perfecto. Bien. Ahora nos queda usar este otro dato que tenemos acá. Este que teníamos acá. O este otro, cualquiera de los dos, ¿sí? Cualquiera de los dos sirve. Si van a usar uno o el otro, tienen que reemplazar de una manera u otra. Por ejemplo, si yo sé que C es igual a 4A, donde tengo C voy a poner 4A. Si yo sé que A es un cuarto de C, donde tengo A, pongo un cuarto de C. Es lo mismo, se va a sacar de las dos maneras. Acá lo más fácil es, como tenemos números enteros, es poner que A más C, que en este caso es 4A, entonces ponemos 4A, es igual a 180 grados. Y acá juntamos, tenemos una A más 4A, nos queda 5A. Y acá nos queda 180 y el 5 pasa dividiendo. Es decir, nos queda 180 dividido 5. Y acá el resultado de A nos da 36 grados. Muy bien. Una vez obtenido el resultado del ángulo A, lo que nos queda es averiguar el de C. Y bueno, queda con reemplazar acá. ¿Sí? Tenemos 4 por 36 grados. Nos tiene que dar el resultado de C. Al hacer la cuenta, esto 4 por 36 nos da 144 grados. Este es el ángulo C. Y recuerden también que teníamos estos dos datos que tenemos acá. Como C es 144 y es igual a D, D también va a ser igual a 144 grados. Y el otro, el A es igual a B, entonces B va a ser igual a 36 grados. También nos pide expresarlo en el sistema circular. Acá lo expresamos en el sistema sexagesimal. Entonces, cuando nos pide sistema circular, recuerden que pi es lo mismo que 180 grados, ¿sí? Representa eso. Entonces, si yo quiero hacer esto que tenemos acá, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos 144 grados, ¿sí? ¿A cuánto equivale con pi? Entonces tenemos que hacer 144 por pi y eso dividido 180. Básicamente es hacer 144 dividido 180. Si hacen esa cuenta les va a quedar cuartos quintos de pi. Es decir, entonces el ángulo C es igual al ángulo D, que esto es igual a 4 quintos pi. ¿Sí? Esto no es sistema circular que dice ahí. Lo mismo hacemos con el otro. Hacemos 36 sobre 180 directamente, entonces nos va a quedar que el ángulo A es igual al ángulo B. Y si hacen 36 sobre 180, es decir, dividirlo, esto les va a dar de resultado un quinto de pi. Recuerden que se representa en fracción esto, no se pone en número decimal. Y ahí nos quedaría representado en el sistema circular. Y acá lo tenemos en el sistema sexagesimal. Muy bien, pasemos ahora al B. Muy bien, en este ejercicio número B, del 1, ya acá ya dejé la respuesta de la. Limpiamos un poquito acá la pizarra. Nos pide calcular el área del sector circular de AE. Es decir, nos está pidiendo esta área. Del D a donde se forma el ángulo, al E. Es decir, nos está pidiendo este sombreado que está acá. ¿Sí? Toda esta área que tenemos acá. Bien, recuerden que sabíamos que este lado mide 5 centímetros. ¿Sí? La fórmula
del área con arco hay que hacer el lado. El lado se refiere a esta parte que está acá, ¿sí? Por el radio y dividido 2. Pero este lado que acabo de marcar no lo tenemos. Entonces esta fórmula no nos va a servir. Bien, entonces vamos a tener que pensarlo de otra manera. Sabemos una fórmula que es para sacar el área de una circunferencia, ¿sí? El área de una circunferencia. Recuerden siempre que es pi por el radio elevado a la 2. Bien, haciendo esta fórmula tenemos que sacar el área de este sector circular que nos pide, ¿sí? Estamos en el punto B. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Consideremos acá marcar con un compás, ¿sí? Ahora lo voy a marcar para que lo vean. Todo el círculo entero, ¿sí? Todo el círculo entero. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Vamos a ver cómo queda marcado. Bueno, fíjense, una vez que agarramos acá con el compás, como pueden ver acá, acabo de pinchar. Y acá tomando la medida, podemos marcar la circunferencia más o menos. Esto para que lo vean, ¿sí? Cómo quedaría. Muy bien. Una vez obtenido esto, ¿sí? Tenemos ahí la circunferencia, imaginémosla. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si sacamos el área de todo el círculo, tenemos que hacer. Vamos a poner área total, vamos a poner, ¿sí? La T de total. Entonces tenemos que hacer pi, ¿sí? Por el radio al cuadrado. El radio, fíjense que es este que tenemos acá. Si tomamos el centro como A, son 5 centímetros el radio. Entonces 5 elevado a la 2. Es decir, el área total de esto es 25 pi. O que lo mismo, si lo tomamos aproximadamente el valor de pi como 3,14, hacemos 25 por 3,14, nos da 78,5. Aproximadamente voy a aclarar esto centímetros al cuadrado, que me estaba olvidando. Acá también, centímetros al cuadrado. Bien, eso es el área total. Pero no queremos el área total. Lo que sabemos es que el ángulo de este círculo, si recuerden, al yo girarlo todo, esto nos da 360 grados. Entonces, yo acá, en este sector, vamos a marcarlo así con otro color, en este sector que tenemos acá, sabemos que es 36 grados, que era el ángulo agudo que obtuvimos acá en el ejercicio A, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es dividir 360 dividido 36. ¿Por qué? Así vemos cuántas veces está este sector metido en esta circunferencia. Entonces, 360 dividido 36. Fíjense que esto nos da de resultado 10. Entonces, ¿qué hacemos con ese 10? Sabemos que lo tenemos 10 veces el área, ¿sí? Lo tenemos dividido en 10. Entonces, en 10 porciones lo tenemos dividido. Es como tener una torta, lo tenemos dividido en 10 porciones. Y si sabemos que toda esa área de todas esas porciones es 75,5 centímetros cuadrados o 25 pi, lo que tenemos que hacer es dividirlo. Entonces lo que hacemos es directamente dividirlo. Muy sencillo. Entonces hacemos el área del sector circular, ¿sí? Que nos está pidiendo, es igual al área total dividido 10. Y con hacer esa cuenta ya nos quedaría el resultado. Área del sector circular nos va a quedar el área total, que era 25 pi sobre 10. Entonces, al hacer esta cuenta, hacer 25 dividido 10, nos queda el resultado 5 medios. 5 medios pi. Recordemos poner que no hay que olvidarse la unidad. Y si lo hacemos aproximadamente, esto aproximado, hay que hacer 5 medios por 3,14. Al hacer esta cuenta, el resultado que nos queda es 7,85. 7,85.
0,85 y estos centímetros al cuadrado. Esto sería el área del sector circular que nos está pidiendo. Muy bien, ahora pasemos al ejercicio número 2. Para este segundo ejercicio, lo que nos pide es construir un octágono regular utilizando los elementos de geometría. Vamos a utilizar acá el compás, la escuadra y una regla, ¿sí? Con esto vamos a tratar de construirlo. Saqué la hoja cuadriculada más que nada porque en realidad en las construcciones no se usa ninguna guía, no se puede utilizar hoja cuadriculada, pero a veces en algunos casos por ahí les dejan y sería mucho más fácil también guiarse con una hoja cuadriculada. Pero bueno, principalmente lo vamos a hacer así. Lo primero que vamos a hacer es trazar un cuadrado, ¿sí? Vamos a armar un cuadrado. Bien, lo primero que hacemos es trazar una línea. En este caso yo la hice de 5 centímetros, como pueden ver ahí. Luego lo que vamos a hacer es lo siguiente, es trazar la perpendicular a esta línea. Para eso, con la ayuda de la escuadra, agarramos, ¿sí? Recuerden que se coloca exactamente ahí y podemos trazar la perpendicular. Yo lo voy a poner a partir de acá del 0, ya que el programa si no, no me deja marcar. Lo ponemos ahí, justo, y podemos trazar 5 centímetros. En caso de que, como para hacerlo mejor, vamos a marcar una línea, no vamos a pasar de los 5 centímetros para que vean cómo queda. Entonces trazamos ahí, por ejemplo está ahí, y lo mismo hacemos del otro lado. A partir del 0 en este caso, y vamos a invertirlo esto, vamos a hacerlo así al revés. Sería ahí, bien, apoyan y marcamos, trazamos la otra línea. ¿Sí? Vamos a hacerlo ahí un poquito más larga, no importa. Muy bien, una vez obtenido esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya con el compás, lo que vamos a hacer es tomar, yo en este caso porque tomé de 5 centímetros, pero pueden trazar una línea cualquiera y luego con el compás que tenemos acá, vamos a pinchar en la punta de la primera línea que trazamos. Ahí vamos a tomar la medida que corresponde a este lado. A partir de ahí, con esto lo que vamos a hacer es trazar, acá como pueden ver, con el compás. Ahí trazamos, ahí se me fue, ahí. Y lo mismo hacemos del otro lado, ¿sí? Bien, como pueden ver, donde se está cortando estos dos puntos, vamos a trazar con la regla. Y nos va a quedar justamente ahí. Bien, y ahí nos quedó trazado nuestro cuadrado. Bien, luego lo que vamos a hacer es trazar las diagonales de este cuadrado. Es decir, vamos a trazar la diagonal que va de acá hasta acá. ¿Sí? Y esta diagonal del cuadrado que va de acá hasta acá. Las dos diagonales. En el centro que tenemos, lo que vamos a hacer es agarrar nuevamente el compás. Lo vamos a apoyar justamente en el centro. La medida que vamos a tomar es la siguiente, es la del cuadrado, es decir, la diagonal del cuadrado. Y vamos a tomar esa medida. Ahí, fíjense cómo queda. Y a partir de ahí vamos a trazar una circunferencia. Fíjense que tiene que coincidir todos los lados. Muy bien, fíjense cómo quedó marcada la circunferencia. Muy bien, luego con el compás apoyamos acá en una de las puntas del cuadrado, ¿sí? En cualquiera. Y tomamos acá la medida que corresponde, ¿sí? Con esta medida lo que vamos a hacer es trazar la mediatriz de cada lado del cuadrado, ¿sí? Entonces lo vamos a hacer de esta manera. Marcamos acá, pinchamos y vamos a correr un poquito más, así no trazamos tanto, lo voy acá a hacer con azul así se nota. Trazamos ahí. Lo mismo vamos a hacer del otro lado, ¿sí? Hay que hacerlo de ambos lados, acá. Trazamos acá y marcamos. Lo mismo que acá, vamos a correr esto. Lo mismo hacemos de este lado. Marcamos ahí.
con esta misma medida vamos a la otra punta del cuadrado, ¿sí? Pinchamos ahí, fíjense. Y vamos a trazar nuevamente también acá, a partir de ese punto que acabamos de pinchar, ahí la mediatriz. Muy bien, fíjense que ahí quedaría. Lo mismo hacemos de este otro lado, por eso marcamos ahí. Fíjense, y ahí nos quedaría. Lo mismo vamos a tener que hacer de esta otra punta, por eso marcamos ahí abajo también. Pinchamos ahí. Ahí fíjense que quedaría. Ya listo con el compás, lo que vamos a hacer es trazar las rectas que pasan por acá, ¿sí? Y lo mismo vamos a tener que hacer con esta que pasa por acá. Y ahí quedaría marcada. Luego hacemos lo mismo con esta otra que nos quedó acá. Vamos a girar esto. Y en realidad lo que tiene que ocurrir acá es que pase por el centro, ¿sí? También uno, si quiere, en vez de trazar las mediatrices teniendo las diagonales, como habíamos hecho anteriormente que trazamos la perpendicular, puede hacer lo mismo con el centro. Separa bien acá de forma perpendicular, fíjense que pase por el centro y pueden trazar ahí la recta, ¿sí? Entonces esto quedaría así. Si trazamos así, vamos a quedar que pase por ahí. Vamos a bajarlo un poquito más, ¿sí? Que sea sobre la misma línea. Y acá ven, como pueden ver del otro lado también, si no, seguimos marcando. Más o menos ahí, como pueden quedar, si esto seguimos, coincidiría con la mediatriz que hicimos ahí abajo. Sacando esto, ahí ya formamos la cruz, ¿sí? Es como cortar en 8 pedazos el cuadrado, ¿sí? Básicamente. Y haciendo la circunferencia. Teniendo esto, lo siguiente es marcar las líneas, ¿sí? Que unen los puntos que tenemos aquí. Es decir, el punto que tenemos acá lo vamos a unir con el que tenemos acá, que se forma ahí. Luego, este que se forma acá todos con lo de la circunferencia, ¿sí? Con este de acá. Luego, este de acá. Y así quedaría la construcción del polígono regular, que en este caso nos pedía un octógono. Fíjense que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. Y acá ya quedaría la construcción de lo que pedía el ejercicio. Ahora en el punto B nos pide, calcula la medida de cada ángulo interior y la medida de cada ángulo exterior del dicho polígono. Bien, la suma de los ángulos interiores de cualquier polígono, regular obviamente, es 180 por los lados del polígono menos 2. Haciendo esa fórmula obtenemos la suma de los ángulos interiores. Y la suma de los ángulos exteriores siempre 360 de cualquier polígono, ¿sí? Entonces, nos está pidiendo, vamos a marcar los ángulos interiores, es decir, nos está pidiendo estos que tenemos aquí adentro, ¿sí? Estos ángulos. Este de acá, este de acá, este de acá, este de acá, este de acá y este de acá. Y todos esos ángulos. Bien, lo que sabemos es lo siguiente. Haciendo la fórmula, lo que vamos a hacer es, como n, en este caso, como es un octógono, es 8 lados menos 2, nos queda 8 menos 2, 6, 6 por 180 nos queda 1080 grados, es la suma. Luego, como nos pide cada ángulo, tenemos 8 ángulos, lo que hacemos es 1080 grados sobre 8. Al hacer esta división, el resultado que nos queda es 135 grados. Es decir, cada ángulo interior vale 135 grados. Bien, luego nos pide el ángulo exterior. Para el ángulo exterior tenemos 360, habría que hacer nada más 360 grados dividido 8.
obtenemos 45 grados, que es los ángulos exteriores. Fíjense que así nos quedaría la respuesta. Algo muy importante a anotar es lo siguiente. En caso de que no se acordasen de esta formulita que tenemos aquí, lo que les conviene hacer siempre es 360 dividido la cantidad de lados. Van a obtener el ángulo exterior. Recuerden que el ángulo exterior no es todo lo que está acá afuera, sino que es lo que se forma, lo vamos a hacerlo así rapidito, lo que se forma acá, ¿sí? Como estos saben que es 45 grados, esa parte que marqué ahí, si le sumamos todo es un ángulo llano de 180. Es decir, tienen que hacer 180 grados menos 45 grados y acá les va a quedar 135 grados, que es esto mismo que tenemos acá. Bien, fíjense que es exactamente lo mismo, siempre y cuando no se acuerden de la fórmula. Igual es una fórmula bastante sencilla, no tiene mucho para recordar. Es 180, ¿sí? Porque se considera el lado llano y tiene que tener más de 3 lados un polígono, por eso menos 2. ¿Sí? Siempre recuerden el del triángulo, que suman 180 y con eso ya seguramente lo pueden ir sacando. Muy bien, vamos ahora al punto C. Muy bien, para este ejercicio número C nos pide calcular la mediatriz de cada uno de sus lados. Acá le hice un poquito de zoom para que se vea mejor. Y vamos a utilizar el compás como hicimos anteriormente, ¿sí? Va a haber que tomar la medida de cada uno de sus lados, ¿sí? Bien, y tomamos acá la medida con el compás. Luego con esto trazamos la mediatriz que corresponde, ¿sí? Marcamos con el compás, ahí de un lado y también del otro. Y ahí trazamos la mediatriz tanto de un lado como del otro. Luego esto lo que vamos a hacer es unirlo con regla de esta manera. Agarramos la regla, ¿sí? Y que pase, que coincida por los puntos que tenemos acá. Y acá trazamos la mediatriz, ¿sí? Lo voy a hacer acá todo a lo largo, ya que como es un polígono regular, la mediatriz va a coincidir de ambos lados opuestos, ¿bien? Bueno, el mismo procedimiento habría que hacer para cada lado y les va a quedar la siguiente manera. Muy bien, y de esta manera quedarían marcadas las mediatrices que están acá en amarillo de cada lado. Fíjense, muy importante, que cuando marcamos acá con el compás, que yo lo hice de los dos lados, no es del todo necesario, ya que siempre, como son regulares, tiene que pasar por el centro, ¿sí? Fíjense que pasa por el centro. Entonces, con hacer acá de un lado, acá del otro, acá del otro y acá del otro, usando siempre la misma medida del compás, ¿sí? Ya que es del mismo lado, quedaría ahí construida la figura geométrica que nos está pidiendo en este punto C, ¿sí? Muy bien, pasemos ahora al ejercicio número 3. En este tercer ejercicio nos dice que un área lateral de un cilindro es de 60 pi centímetros al cuadrado. Es decir, yo acá ya tengo la fórmula anotada, ¿sí? Es 2pi por radio por la altura, el área lateral de un cilindro. Y vamos a poner entonces el dato que nos acaba de brindar. Es 60 pi centímetros al cuadrado. Bien. Y nos dice que cumple que el radio de su base, es decir, vamos a hacer el dibujito del cilindro para entender. ¿Sí? Tenemos un cilindro. Voy a hacer más o menos, perdón la prolijidad. ¿Sí? Tenemos el radio, que es este que está acá. Tenemos el radio ahí. Y luego tenemos la altura, que es lo que va de acá hasta acá. Esa es nuestra altura, ¿sí? Lo representamos con la letra H. Este es nuestro cilindro. El área lateral se refiere a todo lo que está de costado, o sea, sin la tapa y sin la base. Bien, por eso la fórmula es 2pi radio por la altura, es decir, la longitud del cilindro, básicamente si uno lo desarma, por la altura. Bien, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos dice que el radio de su base es una unidad mayor que el triple de su altura. Es decir, el radio va a ser igual al triple de la altura. Pero dice que es una unidad mayor. Entonces, para que sea igual, habría que restarle
una unidad, que en este caso la unidad se refiere seguramente a centímetros, ya que el área está en centímetros. Entonces, por eso se resta, no se le suma acá. Si le sumáramos estaríamos haciendo mal, sería una unidad menor. Entonces, si yo al radio le resto 1, me va a quedar el triple de la altura, ¿sí? Bien, este es el primer dato. Y tenemos este segundo dato, ¿sí? Nos pide calcular el radio de la base y la altura del cilindro. Entonces, vamos con el A. Despejando acá, vamos a poner acá. Vamos a hacerlo así. Vamos a marcarlo en rojo y este dato en verde. Entonces, despejando en el rojo, ¿sí? Nos va a quedar el radio es igual a 3 veces la altura más 1. Y luego tenemos el otro dato que es el área total, ¿sí? Que es esto que tenemos acá. Sabemos que el área total es esta fórmula que tenemos aquí. Entonces es lo mismo que esto. Entonces vamos a plantear. Con eso vamos a describir la fórmula 2pi radio por la altura igual a 60 pi centímetros al cuadrado. Si bien acá la unidad igual no es necesario, ya que estamos trabajando todo con la misma unidad, se supone. Bien. Lo que vamos a hacer, ya despejamos acá. Lo que nos queda acá es resolver esta partecita. Tenemos pi de ambos lados, ¿sí? Vamos a despejar. 2pi lo pasaríamos dividiendo, es decir, va a quedar esto. Lo voy a hacer paso a paso, así ven cómo queda. 60pi sobre 2pi. La unidad no la voy a copiar porque no es necesaria en este caso. Pi se simplifica con pi. Y 60 dividido 2 nos queda 3. Entonces nos va a quedar que el radio por la altura es igual a 30. Bien, ya tenemos este dato y este otro dato. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? A partir de estos dos hay que armar un sistema. Ya tenemos un sistema de ecuaciones, fíjense. Y lo que vamos a hacer es reemplazar esta R que obtuvimos acá, esta que tenemos acá, la vamos a reemplazar acá. Entonces va a quedar, en vez de R vamos a copiar 3h más 1, entre paréntesis, por h. Esto es igual a 30. Resolvemos haciendo distributiva, nos queda 3h por h, nos queda 3h cuadrado, y 1 por h nos queda más h. Y acá directamente el 30 lo podemos pasar restando. ¿Por qué lo voy a pasar restando? Debido a que de esta manera ya sé que me queda una cuadrática. Bueno, volviendo a esta cuadrática que nos quedó, usando la fórmula resolvente, les dejo la formulita por si no se la acuerdan. Bien, al hacer el cálculo les tiene que quedar de resultado h1 3 y h2 le tiene que quedar menos 10 tercios. Pero esta h2 ¿sí? No va porque ya debido a que nos da un resultado negativo y no existe una altura negativa. Entonces nos vamos a quedar con que la altura vale 3, que era lo que nos está pidiendo acá el ejercicio A. Entonces h es igual a 3 y luego tenemos el radio. Con reemplazar en cualquiera de todas las ecuaciones que tenemos acá, lo vamos a obtener. Por ejemplo acá nos va a quedar que el radio es igual a 3 por 3 más 1. ¿Sí? Reemplazamos acá. Y esto nos da de resultado 10 centímetros. ¿Sí? Podemos poner centímetros y acá también lo podemos agregar centímetros. Y ahí quedaría resuelto el ejercicio 3A. Luego nos pide calcular el área total y el volumen del cilindro. Bien, ya tenemos el área lateral. Lo único que nos queda es sacar, como les dije anteriormente, si lo desarmamos a esto, tenemos que sacar el área de la tapa de abajo y el área de la tapa acá de arriba. Como sabemos que el radio es 10, lo que tenemos que aplicar es la fórmula para la circunferencia. Bien, en este ejercicio B nos pide el área total, ¿sí? Y el volumen. Para el área total dijimos que teníamos que sacar el área
de las tapas, ¿sí? De cada tapita que tenemos aquí. Entonces, para el área de la base, como es una circunferencia, ¿sí? Va a ser pi por radio al cuadrado. Entonces, como ya sabemos que el radio es 10, nos va a quedar pi por 10 centímetros elevado a la 2. Al hacer la cuenta nos queda que el área de la base es 100 pi centímetros al cuadrado. Pero nos está pidiendo el área total. El área total, pensemos que tenemos que hacer. Son dos tapas, ¿sí? Tanto la de la base como la que tenemos acá arriba. Nos va a quedar dos veces el área de la base más el área lateral, ¿sí? Que es todo lo que no está acá marcado, ¿sí? Entonces nos va a quedar que el área total, como son datos que ya tenemos, es 2 por 100 pi más el área lateral, que es 60 pi. Recordemos que esto es centímetros al cuadrado, ¿sí? Es toda la misma unidad. Entonces el área total nos queda 2 por 100, 200. Y 200 más 60 nos queda 260 pi centímetros al cuadrado. Y ahí nos quedaría el resultado del área total. Muy bien, ahora para sacar el volumen del cilindro, es decir, el volumen del cilindro, lo que tenemos que hacer es la base, el área de la base, ¿sí? La que obtuvimos recientemente, va a estar multiplicada por la altura. ¿Por qué hacemos esto? Nosotros al tener esta área de la base, tenemos esa área, lo que vamos a hacer es subirlo todo para arriba hasta la altura. Todo eso nos daría el volumen, ¿sí? Cubriríamos todo el cilindro, todo, exactamente todo el cilindro, y nos daría el volumen. Entonces, el volumen del cilindro es el área de la base que nos dio, la tenemos acá, 100 pi centímetros al cuadrado por la altura, que es 3. Recordemos que son 3 centímetros, ¿sí? Que ahí no lo puse, pero estaría ahí la unidad. Al hacer la cuenta, 100 por 3 nos queda 300 pi. Y muy importante poner centímetros al cuadrado por centímetros, nos queda centímetros al cubo. Y ahí ya nos quedaría el volumen del cilindro que nos estaba pidiendo. Muy bien, pasemos ahora al ejercicio número 4. Muy bien, en este punto 4 nos pide que, dado un terreno de forma triangular que son de 30, 24 y 20 metros respectivamente, determinar los ángulos del terreno y calcular la superficie. Entonces, lo primero que voy a hacer, yo acá ya dejé el teorema del coseno, porque como nos están dando los tres lados, tenemos que usar el teorema del coseno. O también podría ser, si nos diera otro tipo de datos, que usemos el teorema del seno, también puede funcionar. Pero en este caso conviene con el teorema del coseno, es lo más factible y más seguro de que salga, ¿sí? Entonces voy a hacer una figura, ¿sí? Un triángulo, más o menos parecido al que tenemos ahí, así no nos confundimos. Ahí, más o menos. Tenemos 30 metros, un lado, otro lado de 24 metros y otro lado de 20 metros. ¿Sí? Es indistinto cómo consideren los metros o cómo hagan la figura, no importa. El tema que sea un triángulo, que claramente es un triángulo escaleno. Luego acá sabemos que tenemos la altura, ¿sí? Corresponde al triángulo que tenemos acá. Bien, muy importante a tener en cuenta para ver la fórmula, se la van a tener que acordar, pero es bastante fácil de pensar. Si yo quiero sacar el ángulo que tengo acá, vamos a ponerle el ángulo A, perdón, el ángulo A, tenemos que usar el lado opuesto, ¿sí? Este va a ser nuestro que consideramos A. ¿Sí? Eso para pensarlo. Si queremos obtener este ángulo, vamos a llamarlo B, tenemos que usar este lado que está acá, ¿sí? Esto le ponemos B. Y por último, si queremos sacar el ángulo que corresponde acá,
le vamos a poner C. Tenemos que usar este lado que tenemos acá, que le vamos a poner también C. Muy bien, entonces, yo acá teniendo la fórmula, ya directamente ya tenemos los valores de A, B y C, ¿sí? Que están marcados, entonces lo que hacemos es reemplazar. Vamos a empezar con el rojo, ¿sí? El ángulo A. Es decir, tenemos 24 elevado a la 2 es igual a B, que es 20 en nuestro caso, elevado a la 2, más C, que en nuestro caso es 30. Esto menos 2 por 20 por 30. Todo esto por el coseno del ángulo que queremos averiguar, que es el que no sabemos. Bien, acá lo que resta hacer es la cuenta, que nos va a quedar de esta manera. Y de esta manera nos quedaría el desarrollo. Luego pasamos el coseno con su función inversa, que es el arco coseno, de este numerito que tenemos acá. También lo pueden encontrar como coseno de menos 1. En este caso estamos haciendo esta cuenta. ¿Sí? Cualquiera de las maneras pueden encontrarlo. Muy bien. Vamos a poner el resultado de este ángulo que nos da 52 grados, 53 minutos, 27,58 segundos. Bien. En este caso acá dio con coma. Yo lo que les recomiendo, que en general siempre lo piden, que lo redondeen. Entonces 58 lo podemos redondear en 28, ¿sí? Lo llevamos más próximo hacia arriba. O sea, podemos poner entonces 28 segundos, ¿sí? Entonces ahí nos quedaría nuestro primer resultado. Bien, vamos a hacer ahora para sacar el ángulo C. Es decir, vamos a poner entonces el lado C, que es 30, elevado a la 2, es igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado, es decir, 20 al cuadrado más 24 al cuadrado, ¿sí? Menos 2 por 20 por 24. Por 20 por 24. Es muy fácil de acordarse, ya que si piensan en el teorema de Pitágoras, usan un lado y los otros lo suman, ¿sí? Al cuadrado. Luego se resta dos veces la multiplicación de los otros dos lados, que usaron acá, por el coseno del ángulo opuesto, que eso fue lo que les dije anteriormente. En este caso de C. Bien, resolvemos la siguiente cuenta y nos va a quedar de la siguiente manera. Bien, y acá como pueden ver, ya con el desarrollo, ya el resultado está redondeado, ¿sí? Acá es 34 segundos. Ahí nos quedaría el resultado de C. Bien, por último nos queda de nuevo hacer lo mismo o muchísimo más rápido para sacar el ángulo B. Lo que tenemos que hacer es 180 grados menos el ángulo A. Sí, que en este caso, vamos a copiarlo así, lo ven, es menos el ángulo A menos el ángulo C. ¿Por qué? Si tenemos un triángulo, sabemos que la suma de los tres ángulos son 180. Entonces si hago 180 menos A menos C, nos quedaría el resultado. Es decir, entonces, el ángulo B, entonces, el ángulo B es igual a 41 grados, 38 minutos, 58 segundos. Y acá nos quedaría el resultado del ángulo B. Muy bien, y acá ya tenemos completo el punto número A. Muy bien, pasemos ahora entonces a hacer el punto número B. Para el punto número B nos pide calcular la superficie del terreno. Para eso necesitamos calcular el área, ¿sí? Y para esto necesitamos conseguir la altura, es decir, el valor de h. Tenemos que averiguar cuánto es la altura. Bien, para esto es muy sencillo. Lo primero que tenemos que ver es que donde se forma acá, pueden considerar cualquier triángulo, yo ya tengo este marcado, voy a considerar este. Donde se forma acá, con la altura se forma un ángulo de 90 grados. Bien, entonces, utilizando trigonometría vamos a hacer lo siguiente. Sabemos que el seno del ángulo A es igual al lado opuesto sobre la hipotenusa, ¿sí? Lado opuesto sobre la hipotenusa.
También tenemos el coseno. El coseno de A, si usamos, ya que vamos a usar A porque es el ángulo que conocemos. El coseno de A es adyacente, el lado adyacente, sobre la hipotenusa. Vamos a poner así, no sé, con la H mayúscula, así no nos confundimos. Y por último tenemos la tangente de A, es opuesto sobre adyacente. Bien, cualquiera de estos tres tenemos que ver cuál nos conviene usar. Bien, ¿qué tenemos de datos? Si nuestro triangulito es este, vamos a trasladarlo. Este que nos quedó acá, nuestro triangulito. Nos quedó esto así. Este es el triangulito. Tenemos este lado que corresponde a la hipotenusa, ¿sí? Que es 20 metros. Esta es nuestra hipotenusa. Tenemos la altura, que no la conocemos. Y tenemos este otro pedacito que tampoco lo conocemos. Esto tampoco lo conocemos. Pero sí conocemos este ángulo que tenemos acá. Que este es nuestro ángulo A. Entonces, podemos hacer, si nos paramos acá, el opuesto es la altura. ¿Sí? Este es el opuesto. Y la hipotenusa es este, que es 20. Entonces, ya de por sí la tangente no la vamos a usar porque no tenemos la hipotenusa. O sea, no usamos tanto seno como el coseno. Con el seno ya lo hacemos directamente porque vamos a sacar el lado opuesto, que es el que queremos. Entonces, hacemos seno del ángulo A, que ya lo conocemos, que es este que está acá. Es igual al opuesto, que es la altura, que no lo conocemos, sobre la hipotenusa, que en este caso es 20 metros. Entonces, calculamos seno del 52 grados, 53 minutos, 28 segundos, nos tiene que dar igual a la altura, ¿sí? Esto multiplicado por 20, ya directamente pasa el 20 multiplicando. Entonces, haciendo esta cuenta nos queda el siguiente resultado. Como pueden ver, nos queda como resultado 15,949 metros, que es la altura. Bien, ya tenemos la altura, pero el ejercicio no queda acá, sino que nos falta conseguir la superficie. Recordemos que el área de un triángulo es la base por la altura dividido 2. Entonces, si hacemos el área del triángulo, hay que hacer la base, que en este caso estamos considerando esta base porque estamos tomando esta altura, ¿sí? Si tomamos otra base, hay que tomar otra altura. Entonces, la base en este caso es 30 metros por la altura, que es 15,949 metros. Todo esto sobre 2. Haciendo la cuenta nos queda el siguiente resultado. Y nos quedaría el siguiente resultado. El área del triángulo, es decir, del terreno, es 239,235 metros al cuadrado. Y ahí queda la solución del 4B. Por último nos queda el punto C del 4, que me olvidé de ponerlo. En el C nos pide que en un plano del terreno el lado que mide 30 metros está representado por un segmento de 12 metros. Indicar cuál fue la escala utilizada, ¿sí? Y cuál es la medida. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Sabemos que 30 metros representa 12 centímetros. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Preguntarnos a cuánto equivale 24 metros. Y a cuánto equivale 20 metros. Entonces, haciendo regla de 3 simples, nos quedaría directamente, hay que hacer 24 por 12 dividido 30. Bien, y como ven, aplicando la regla de 3, nos queda, es hacer, para el que no lo sabe, es multiplicar, acá multiplicamos 24 por 12 dividido 30. Y obtenemos el resultado este que tenemos acá. Lo mismo con este otro. Multiplicamos 20 por 12. Al resultado lo dividimos también. Y el resultado es este que nos quedó acá. Es decir, el segmento de 24 metros se representa como 9,6 centímetros. Y el de 20 metros con 8 centímetros. Bien, ahí ya tenemos una parte de la respuesta. Bien, luego para sacar la escala, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que 30 metros fue representado con 12 centímetros. Pero recordemos que 12 centímetros
¿sí? Es igual a 0,12 metros. Entonces lo que tenemos que hacer es la escala real, es decir, la medida real, dividido la medida que fue representada, es decir, 0,12 metros. Fíjense que tiene que estar en la misma unidad, si no estaríamos haciendo mal. Al hacer esta cuenta, 30 dividido 0,12 nos da 250. Es decir, que la escala es una unidad 250 veces más grande, ¿sí? Esto es lo que representa la escala. Y ahí nos quedaría resuelto el punto número C. Ahora vamos a continuar con el punto número 5. Muy bien, en este punto número 5 nos pide hallar la simetría axial de esta figura que tenemos aquí respecto a la ecuación de la recta y igual menos x, que es esta que tenemos acá. Entonces, para hacer esto, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que tomar la escuadra, ¿sí? Agarramos la escuadra y vamos a apoyar esto de forma que nos quede perpendicular a la recta. Tomando acá de forma perpendicular con la escuadra respecto al punto, vamos a trazar nuestra recta que tiene que tener exactamente la misma medida, ¿sí? Entonces, uno puede tomar la medida de acá o directamente, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a trazar de acá una línea punteada. Bien, ahí, de forma que me quede sabiendo el espejo de otro lado. Lo mismo tenemos que hacer con los otros 4 puntos, es decir, tomamos B, nos paramos de forma perpendicular y trazamos la línea. Lo mismo acá en D y lo mismo acá en C. Una vez hecho eso, hay que tener la misma distancia. Así que bueno, esto nos va a quedar de esta manera. Bien, una vez trazadas acá las rectas simétricas, lo que hacemos es marcar los siguientes puntos. Tenemos acá, fíjense, la misma distancia que va de acá hasta acá, de la recta hasta acá, es decir, acá. Fíjense ahí, sería nuestro A', vamos a poner. Lo mismo haciendo con B, pero para el otro lado. Si es de acá, la misma distancia es acá sobre el eje Y, B'. Lo mismo con D, que nos quedaría, acá me quedó un poquito torcido, es ahí. Sería nuestro C', perdón, D'. Y por último el C acá queda en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque está sobre el mismo eje de simetría. Bien, entonces, por último, tenemos que observar lo siguiente. Acá como no dice por simetría axial, lo único que hay que trazar es las rectas. Esta es la manera correcta. Pero podemos ver lo siguiente. Si tenemos la coordenada acá, -2, 4. Al revés, como justamente el eje es -x, tenemos que hacer un cuadradito, sí, básicamente. Fíjense, formamos un cuadrado. Corremos 2, bajamos 2 hasta la recta. Lo mismo acá, fíjense. Corremos 1, 2, 3, subimos 1, 2, 3. Siempre hasta la recta. Lo mismo acá. Podemos correr 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces hay que bajar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá como ya está sobre la recta no me tengo que mover, por eso queda en el mismo lugar. Fíjense lo que les decía también, que es inverso. Si acá es -2, 4, acá fíjense que es -4, 2. Cambia al revés. Si acá es -2, -4, fíjense que acá es 4, 2. ¿Sí? Se invierte todo. Básicamente, ya que en este caso lo da así el ejercicio, es mucho más fácil para marcar. Bien, lo que nos queda es unir los puntos como corresponden, de A a B y de A a D. Nos va a quedar esto de la siguiente manera. Y de esta manera nos queda nuestra figura. Luego acá nos pide escribir las coordenadas de los vértices del cuadrilátero transformados A, B, C, D'. Calcular de forma exacta la medida del lado AD. Bien, vamos a sacar esto que ya no necesitamos. Bien, las coordenadas de los vértices que escribimos recién son las que les mencioné anteriormente. Sería el de A', sería -4. ¿Sí? Siempre se mira el eje X primero y luego el eje Y. En este caso es -4, 2.
el de B' es 0 de x, ¿sí? Porque está en el centro acá en 0 y sube al 3. El C' sigue estando en el mismo lugar que el C original, es decir, 2 positivo de x, menos 2 de y, 2 menos 2. Y por último, el de', que es el menos 2 menos 4, que ese fue lo que hablamos anteriormente. Bien, por último, nos pide calcular en forma exacta la medida del lado AD. Acá no dice prima, así que supongo que se refiere al lado AD este que está acá. O sea, calcular esto que tenemos acá. Bien, de forma exacta lo pide. Como lo pide de forma exacta, no podemos agarrar la regla y medirlo. Bien, para sacar la distancia entre dos puntos, recordemos que tenemos que hacer una resta. Es decir, supónganse, cuando teníamos, supónganse el punto del 4 al 1, lo que hacemos es 4 menos 1, ¿sí? Se restan. 4 menos 1 queda 3 y eso nos daba la medida que es 1, 2, 3 cuadraditos. Entonces en este caso lo mismo, tenemos que restar los puntos. Es decir, vamos a hacer, tenemos la coordenada A, vamos a anotarla ya que estamos. La coordenada A que es menos 2 y en Y es 4. Y la coordenada de D es 4, punto y coma, 2. Entonces, lo que tenemos que hacer es restar. Siempre vamos a tener que restar y ese resultado elevarlo al cuadrado. Entonces, vamos a hacer menos 2 menos 4 elevado al cuadrado, ¿sí? Es así la fórmula que se hace. Menos 2 menos 4 elevado al cuadrado más 4 menos 2 elevado al cuadrado. Todo esto, la raíz. Bien. Al hacer la cuenta de esta nos va a quedar 6 elevado a la 2, ¿sí? O menos 6 si quieren, es lo mismo porque ya está el elevado a la 2, va a ser positivo el resultado. Y nos va a quedar acá 2 elevado a la 2. 6 por 6, 36. 2 por 2, 4. Es decir, nos queda 36 más 4. Todo esto la raíz. Una vez hecho esto, nos queda que es la raíz de 40. Como nos pedía de forma exacta, no podemos calcularlo aproximadamente. Lo que podemos hacer es racionalizarlo. Recuerden, para racionalizar esto, dividimos con 2, acá nos queda 20, dividimos con 2, nos queda 10. Ya después la raíz de 10, por más que sigamos dividiendo esto, nos va a quedar así. Fíjense, es decir, nos quedan dos pares de 2, es decir, va a quedar 2 elevado a la 2 por 2 por 5, todo esto raíz. Estoy haciendo el paso a paso para que vean cómo se racionaliza. 2 elevado a la 2, y si la hacemos raíz nos queda 2. Pero 2 por 5 no podemos hacer la raíz, es decir, nos queda de resultado 10. Es decir que la distancia es 2 raíz de 10, supongamos que son centímetros, acá no aclara la unidad. Bien, y ahí quedaría la solución de la distancia de A hasta D. Bueno, esto es todo, gente, espero que les haya gustado y hayan aprendido. Recuerden suscribirse al canal, gracias por escucharme, les pido disculpas por lo extenso del video, pero bueno, quería dejar todo en uno y darles una mano a aquellos que están haciendo el ingreso. Así que, bueno, les mando un saludo. Recuerden dejar un comentario, también un me gusta al video y agradecerles. Así que muchísimas gracias y nos estamos viendo en el siguiente video.